Invitados, también no había predicado sobre esta serie y hoy iba a hablar un tema acerca de los fariseos. ¿Cuántos fariseos hay aquí? Pero siento la voz del Espíritu Santo y precisamente, fíjese, de eso voy a hablar. Mientras estábamos adorando, Dios me puso esa carga en mi corazón y me estaba poniendo el cambiar el mensaje. Yo he hablado de esta palabra que les voy a hablar, y el Señor me puso el pasaje, me empezó a decir el por qué, y creo que esta palabra nos va a bendecir a todos, porque si Dios está viendo una necesidad en cada uno de nosotros, Él quiere atacar esa necesidad, Él quiere bendecir esa necesidad, y yo creo que Dios tiene un plan para usted, tiene un plan para mí. Y el Señor tiene cuidado de sus hijos. Por eso Él manda su palabra en el momento que más la necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que ahí donde está sentado, una vez más cierre sus ojitos, abra su corazón, deje que el Espíritu Santo venga a traer esa convicción de que su palabra es suficiente, de que su palabra hoy te puede sacar del pozo en el que te encuentras. Su palabra hoy te puede quitar tantas cargas que traes encima. Su palabra hoy puede pudrir el yugo con la unción, con su palabra. Su palabra puede traer una transformación, puede levantar tu fe. Espíritu Santo, aquí estamos con un corazón rendido, con un corazón abierto, con un corazón sincero, con un corazón sediento, con un corazón hambriento, con un corazón lleno de necesidad. Padre, porque sin ti no podemos avanzar, sin ti no caminamos, sin ti no corremos, pero cuando tú estás, todo empieza a cambiar, todo empieza a florecer, todo empieza a tomar sentido, todo empieza a cobrar, Señor, el sentido que tenía que cobrar. Y hoy queremos, Señor, que tú hables, que tú ministres, que tú enseñes, que tú toques nuestro corazón. Ven y apodérate de este tiempo, precioso Espíritu Santo. Ven y apodérate de este momento, ven y apodérate de este lugar, y que tu palabra corra libremente sobre cada uno de nosotros. Alguien que pueda gritar amén a eso y pueda decir: yo lo creo, que el Señor está aquí en este lugar. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Varios pastores siempre me han aconsejado que cuando yo salga a predicar a una iglesia invitado, obviamente siempre hay que orar por lo que Dios quiere dar ahí. Pero dice, algún momento vas a tener que llevar 1, 2 o 3 mensajes según el Espíritu te diga, porque estando ahí el Espíritu Santo te puede decir la necesidad de la iglesia. Así que uno siempre tiene que estar preparado para oír la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y de eso voy a hablar, porque tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Voy a hablar de las 4 voces. ¿Cuántos saben que hay 4 voces que todos escuchamos? ¿Sí sabía o no sabía? Dice la Biblia, Lucas capítulo 4. Por eso dije que el pasaje. ¿Está aquí conmigo? Muy bien. Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo? Volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra.
Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Hasta ahí le voy a parar porque usted conoce este pasaje. ¿Está aquí conmigo? Todos los que estamos aquí, hermano, escuchamos 4 voces. Y cuando el Espíritu Santo me estaba ministrando ahí, me estaba diciendo que cambiara el mensaje, yo le decía: pero ¿por qué, Señor? Si ya me preparé, se supone que escribí también lo que me estabas hablando. Y tengo el mensaje ahí. El otro mensaje se llamaba Mejor que un fariseo. Ya lo vamos a dejar para después. Y Dios me decía: porque esta palabra puede desatorar a una persona hoy. Esta palabra, cuando la entendamos, puede quitarnos muchas trabas espirituales que podemos estar cargando. Esta palabra puede quitarnos mucha confusión de la cabeza. Esta palabra puede sanar un corazón esta noche. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer esta noche? Porque a veces tenemos mucha confusión en la cabeza, a veces estamos batallando con muchas cosas y necesitamos dirección de Dios para poder tomar decisiones correctas, y de eso se trata, de que podamos distinguir la voz de Dios, que es una de las 4 voces que todos escuchamos, que podamos poder distinguir cuando Dios nos habla y poder separar y saber que es Dios para poder tomar una decisión, poder ir en la dirección correcta, poder saber y tener la paz de que Dios va conmigo en la decisión que yo he tomado. ¿Cuántos están aquí? ¿Está aquí conmigo? Ahora se las voy a mencionar rápido. La primera, obviamente hay 4 voces. Una es la de Dios. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? La segunda voz que oímos puede ser la del diablo. ¿Cuántos saben que el diablo habla? También habla. Iba a decir una palabra, no sé si se ofendan. También habla el infeliz. La tercera voz que escuchamos es la voz de los demás. La cuarta voz que escuchamos es la voz de nuestras emociones. ¿Está aquí conmigo? Son 4 voces. Y a veces, hermano, podemos confundirnos y estar tomando decisiones guiados por el diablo. Eso está muy difícil. Por eso yo creo que Dios tiene algo esta noche, y alguien Dios le va a estar hablando desde que yo esté hablando todo esto. ¿Está aquí conmigo? Porque el diablo también engaña. Es un ángel de luz, se disfraza, es un lobo disfrazado de oveja, dice la Biblia. ¿Sí o no? Es sagaz, es sutil. La Biblia representa al diablo con la serpiente, y la Biblia dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. Es astuto, él sabe cómo manipularnos. Y por eso leí el pasaje, porque le dije a Dios: si quieres que lo cambie, dame el pasaje. Y me empezó a hablar del pasaje y me empezó a decir cosas del pasaje. Y en el pasaje usted se acaba de leer que el diablo, Jesús estaba en el Espíritu, fue llevado en el Espíritu. Fíjese, venía en el poder del Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo, y aún así tuvo una confrontación con el diablo. Porque dice que el diablo en algún momento le abrió una ventana, una cortina, y por un momento le enseñó todos los reinos de la tierra. Por un momento le mostró una visión. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué haría usted si por un momento se le abre una visión donde vea un carro de lujo, una buena casa, un buen salario, una buena ciudad, y usted dice: no, definitivamente Dios quiere que me cambie de ciudad porque me va a prosperar? La pregunta es: ¿será Dios? ¿Está aquí conmigo? ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado en el lugar de Jesús? Todo esto te voy a entregar, mira. ¿Está? Pero después viene el error del diablo: si postrado me adoras. Y entonces podemos confundirnos cuando el diablo empieza a hablarnos. Jesús fue tentado. La tercera, una de las siguientes voces, es la voz de los demás. O podemos estar siendo guiados por la voz de las demás personas y estar tomando decisiones en base a lo que las demás personas nos digan.
Y hablo a veces de que estamos consultando personas que ni siquiera tienen la sabiduría de Dios, que no tienen la sabiduría de las Escrituras, y que nos pueden estar dando consejos muy equivocados, muy fuera de lo que Dios está esperando de nosotros. Y vamos con el vecino, con la prima, con el cuñado, y tú ¿cómo ves? ¿Qué opinas? ¿Qué hago con este desgraciado que me engañó? ¿Qué consejo te irán a dar? Y andamos allá, ay, es que aquella no me gustó ese consejo, voy a preguntarle a mi tía, a mi prima, a mi hermana, y le andamos preguntando consejo a todo mundo en lugar de doblar rodillas y ir a pedirle dirección al Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí conmigo? Y podemos estar siendo guiados por esa voz, pero también está la voz nuestra, la voz de nuestras emociones, lo que yo quiero, lo que yo quisiera que Dios dijera. Yo quisiera que Dios dijera muchas cosas. ¿Cuántos han sentido esa confusión? Ay, es que yo quisiera casarme con fulano. Yo quiero que Dios me diga que sí es él. Y Dios direccionando. Y siempre hay un sentimiento de inseguridad, ¿verdad? De hecho, hasta en pedir trabajo, en algún negocio, en alguna asociación con alguna persona, de repente la voz del Espíritu Santo te hace sentir que algo no está bien, pero aún así tú dices, pero es que me conviene, me va a apoyar bien, va a hacer bien estas cosas, pero el Espíritu Santo te está redarguyendo y pero algo me hace sentir que no lo debo de hacer, pero yo veo que me conviene, a mí me conviene, a ti te conviene, pero Dios sabe más que tú y que yo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está aquí conmigo? La voz de Dios, la voz del diablo, la voz de los demás, la voz de nosotros. Ahora, no le quiero decir que está mal que usted ande pidiendo consejos, pero pídale consejos a personas que estén conectadas con Dios. En la multitud de consejeros está la sabiduría, dice la Biblia. Pero tienes que acercarte con personas que tú sabes que están sirviéndole a Dios, que están conectadas con Dios, que conocen la palabra, que no te van a malenseñar, sino que te van a decir. ¿A cuánto les gusta que les digan lo que usted necesita oír? Porque a todos nos gusta que nos digan lo que nosotros queremos oír, pero un amigo que sí es tu amigo te va a decir lo que tú no quieres oír. Oye, amiga, ¿tú cómo ves? ¿Estoy gorda? ¿Estás llenita? No, estás esbelto. Queremos oír lo que nosotros queremos oír. Tenemos comezón de oír. La Biblia dice que teniendo comezón de oír, nos vamos tras fábulas, enseñanzas de hombres, en lugar de irnos sobre las enseñanzas de Cristo. Por eso somos cristocéntricos. ¿Está aquí conmigo? Entonces, qué fácil es poder desviarnos, distraernos. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, muchas personas pueden ser destruidas por no distinguir la voz de Dios, por estar siguiendo las voces ajenas, la voz del diablo, la voz de sus emociones. Tu propósito puede ser destruido, estancado, porque el diablo roba, mata y destruye. Tu propósito, tu vida puede llevarse a un rumbo a la cual Dios no quería que fuera, por estar siguiendo una voz que no era la correcta. Ahora, ¿cuántos quieren seguir la voz de Dios? Dios me hablaba, el Espíritu Santo me decía, y yo estaba diciéndoles, a ver, Señor, pero dime por qué lo voy a cambiar. Porque hay 4 voces que todos escuchamos, y la iglesia necesita aprender a escuchar la voz de Dios. Y me decía el Señor, acuérdate de mí. Cuando yo fui llevado al desierto para ser tentado, yo tenía 40 días sin comer, y el diablo me pone una prueba y me dice, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Tú crees que en mis emociones yo no lo quería hacer? Porque el diablo siempre te va a tentar en la necesidad más fuerte que tengas. Y la necesidad de Jesús en ese momento es que tenía hambre. ¿Y qué hace usted cuando tiene hambre? Fíjese, voy a decir cosas muy difíciles.
Pero hay gente que incluso se prostituye para conseguir dinero y se autojustifican diciendo: es que lo estoy haciendo por mi necesidad. La gente debería de comprender que es por necesidad que lo estoy haciendo. Dios me conoce. Sí, pero esa no fue la voz de Dios. Anda, prostituye, porque es por necesidad. No. Y ahí es donde entra la voz de Dios, que no nos gusta. Porque cuando entra la voz de Dios y nos dice: aguanta. No, yo no voy a aguantar más. Un mes más con este sueldo no aguanto, Dios. Aguanta. Quiero correr. Quiero que Dios me diga que me largue de aquí. Aguanta. No nos gusta la voz de Dios. Empezamos a distinguir la voz de Dios. Hermano, la voz de Dios no siempre nos va a decir lo que nosotros queremos oír. Nos va a decir lo que necesitamos oír. ¿Verdad que sí? Y en la necesidad, Jesús pudo haber dicho: tengo hambre, esta es una buena opción. Y además me puso un piedrón así, una conchota de esas que venden en las ferias, ¿no? Con hambre de 40 días. Yo he escuchado gente que dice: yo me quiero comer una vaca. Hace rato fuimos a entregar muebles, le decían: pero ¿cómo puedo echarme una vaca de esas que andan ahí? En la necesidad quieres hacerlo todo. Quieres seguir la voz de tus emociones y esperas que alguien llegue y te diga: sí, hazlo, no creo que esté tan mal. Sí, ¿verdad? Entonces sí lo tengo que hacer. Si mi amiga me apoya, yo me apoyo, yo sé que Dios me apoya, lo voy a hacer. Y entonces vamos siendo direccionados por la voz de la gente, la voz de nosotros y la voz del diablo, que de pilón nos remate y dice: sí, hazlo porque es la voz de Dios. ¿Sí o no? Hay gente que mantiene odios en sus corazones pensando que Dios lo permite. Y Dios insiste en la Biblia que perdones, que no guardes rencor, que ninguna raíz de amargura te estorbe. Y a causa de esa raíz de amargura muchos sean contaminados a tu alrededor. Por eso dice el Señor: suéltalo, perdona. No, yo siento que Dios me comprende, porque esa persona me ofendió tanto, y yo sé que Dios me entiende, pero un día esa persona las va a pagar todas. Es más, Dios va a hacer justicia. Y Dios dice: amen a sus enemigos. De hecho ya empecé, ya el Espíritu Santo me está, porque de eso iba a hablar. El Jesús dijo que su justicia sea mayor que la de los fariseos. Y Jesús dijo: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo te digo, ponles la otra mejilla. Si alguien te hiere en una mejilla, ponle la otra. Si alguien te quita la capa, dale también la túnica. Si alguien te busca pleito, no contiendas. ¿Está aquí conmigo? Y es ahí cuando más quisiéramos escuchar la voz de Dios que nos dijera: dale un catorrazo, mándale el escuadrón SWAT y que se lo carguen y se lo lleven. ¡No! ¿Está aquí conmigo? ¿Usted cree que Jesús no quería que se convirtiera en pan esa piedra? Yo les he dicho a ustedes, hasta en un pollo rostizado Jesús lo pudiera haber hecho. Con una coca a un lado bien fría. No tomen coca, hermano, es dañino. Cualquier cosa, porque tenía necesidad. Y en la necesidad es donde más nos confundimos, donde más estamos presionados por saber qué hacer, qué tengo que hacer. Señor, no puedo escuchar tu voz. Para empezar, abre la Biblia, ahí está la voz de Dios grabada en páginas, en letras. Ahí está la voz de Dios escrita. Ahí puedes empezar a escuchar la voz de Dios. Ve a oración, ve a la intimidad, y ahí Dios te va a empezar a direccionar. También te va a empezar a hablar a tu corazón. Pero las cosas que Dios te va a hablar quizás no te gusten, quizás sí te gusten, pero son las mejores que tienes que oír. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Cuántos lo creen?
El diablo no vino a tentar a Jesús con cosas pequeñas, le vino a mostrar cosas muy grandes. ¿Está aquí conmigo? Entonces hay cosas que a nosotros, todos nosotros nos afectan. La necesidad, la fama o el deseo de tener mucho éxito, todo eso nos afecta porque a nadie quiere estar pobre. Y Dios tampoco quiere que estés pobre. ¿Cuántos lo creen? A Dios tampoco le interesa verte en pobreza. A Dios le interesa verte bendecido, pero verte enfocado y escuchando su voz. ¿Está aquí conmigo, hermano? Y entonces el Señor reprende al diablo usando la palabra, porque el diablo vino a tentar a Jesús con la palabra. Señor, está escrito, aviéntate. Él va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Así dice la Biblia. Solamente aviéntate de él. Sí, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí ya voy a empezar a soltar esto. ¿Cuántos saben cómo identificar la voz de Dios? ¿Aquí conmigo? Y le voy a decir una mala noticia. Todas son muy parecidas. El diablo es un experto en la imitación. ¿Sí o no? La voz de nosotros pareciera que es la voz de Dios porque es lo que nosotros queremos oír. Cuando alguien nos da un consejo, ¿qué es lo que esperábamos escuchar? Parece que fue Dios el que lo mandó para que me lo dijera. ¿Y si no te lo mandó Dios? ¿Está aquí conmigo? Primera regla de cajón para que podamos discernir si es Dios o no es Dios. La primera regla y la primerísima de todas es que Dios no va a contradecir su palabra. Lo que está escrito. Porque el diablo vino y le dijo, ándale, que escrito está. Y Jesús le dijo, sí, pero también está escrito. A mí no me vas a jugar con la palabra porque yo conozco la palabra. Dígale que está a su lado, ¿conoces la palabra? ¿Conoces la palabra? ¿Conoces la palabra? Porque tienes que conocer la palabra para saber cuando el diablo quiere manipularte con la misma palabra de Dios. Jesús tomó vino, unas cubitas en la feria, ¿a quién le hacen ahí? No, el pastor ni va ni te ve. Pero me salen los videos ahí de los que agarran en la feria. ¿Dónde lo vayan agarrando a usted? Ahora aquí tenemos a los que se orinaron y los que se pelearon y se guacarearon limpiando la feria. Que ven dos, tres hermanos, aleluya, mira, no barren la iglesia, pero aquí está. Es que Dios puede sacar el pecado a la luz, hermano. Todo lo que haces en lo oculto, Dios te lo va a publicar así en Facebook. Llama, hasta sentí la unción. Todo lo que haces en privado, Dios te lo va a publicar en el Facebook. Nunca va a quedar ahí oculto. ¿Está aquí conmigo? Y es palabra. Jesús transformó el agua en vino. Pregunta. En algún versículo la Biblia dice, y se tomó 2, 3 cubas el Señor. Que posiblemente sí, pero no era vino como el de ahora. Pero es un versículo que se usa para excusarse y hacer lo malo. ¿Está aquí conmigo? Si Salomón tenía chorrocientas mil esposas, tengo 3 viejas, señores. Yo tengo 5 viviendo en la misma casa. Mis 3 hijas, mi esposa y mi suegra. ¿Está aquí conmigo? Decir, ay, pastor, ¿dónde están? ¿Está aquí conmigo? Y el diablo usa la Biblia para confundirnos. Y si hay un pasaje que usted no entiende, vaya con algún líder, con algún hermano de la iglesia, con algún pastor, dígale, pastor, no entiendo este pasaje y yo siento que el diablo me está dejando matar a mi enemigo. No, cálmese. Amen a sus enemigos, oren por ellos. Eso dijo Jesús.
¿Está aquí conmigo, hermano? Y entonces el diablo quiso usar la palabra, y el primer filtro para saber si es la voz de Dios es que Dios nunca va a contradecir su palabra. Nunca te va a mandar a hacer algo que contradiga los principios de la Biblia. Nunca te va a mandar a que tú ejecutes una acción que va a contradecir lo que dice la Biblia. Dios siempre te va a llevar a que tú cumplas lo que la palabra misma dice que se tiene que cumplir. ¿Alguien dice amén? ¿Cuánto cree que Dios puede guiar tu vida? Así que cuando tengas duda de si estás por una decisión y estás orando y no sabes si es la voz de Dios, si Dios realmente te está hablando, ve a la Biblia. Bueno, ¿y qué dirá la Biblia? Si es que no escucho a Dios, voy a empezar a investigar sobre el tema en cuestión del cual yo tengo dudas. Tengo dudas sobre el vino, voy a investigar a la Biblia, a ver qué Dios dice. Y me puedo emborrachar y que me valga queso. No, vaya a la Biblia. Me puedo armar una pandillita de 4 o 5 para ir a golpear a aquel. A ver qué dice la Biblia. ¿Está aquí conmigo? Me puedo echar, ya no le sigo. Vaya a la Biblia. Puedo odiar a mi suegra. Vaya a la Biblia. Sí. ¿Puedo abortar? Vaya a la Biblia. ¿Me puedo hacer mujer si soy hombre? Vaya a la Biblia. ¿Me puedo hacer hombre si soy mujer? Vaya a la Biblia. ¿Puedo decir malas palabras y decir sandeces con mi boca? Vaya a la Biblia. ¿Puedo ver pornografía y hacer lo que se me dé la gana? Vaya a la Biblia. ¿Puedo consumir cualquier tipo de sustancia? Vaya a la Biblia. Porque algunos sí, a mí sí me llegó a decir una persona, pero si la marihuana la creó Dios, también ese piruli, ¿por qué no te lo fumas? Ah, me va a hacer daño. Ah, justamente. ¿Aquí conmigo? Vaya a la Biblia. La voz de Dios se distingue por la Biblia. Segundo, la voz de Dios siempre te va a hablar algo que no quieres escuchar en muchas ocasiones. Amar, perdonar, restaurar, restituirte, esperar, no correr, aguantar. Acuérdense el domingo, el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Ese cualquier persona en el mundo diría, ese no es amor. ¿Cómo que amar es sufrir? Sí. ¿Está aquí conmigo? Y a veces no queremos padecer, pero Dios te tiene que hablar lo que tienes que escuchar, lo que necesitan oír tus oídos y tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, Dios sabe más que tú y que yo. Él va un paso adelante. Él ya sabe el destino. Él ya sabe lo que tiene preparado para usted y para mí. Depende de usted y de mí llegar rápido o llegar tarde a ese propósito. Supongamos, le voy a poner un ejemplo. Supongamos que Dios te quiere prosperar tanto que en tus próximos años tú no padezcas necesidad de ningún tipo. Tengas para todos tus pagos, tengas tu alacena llena, tengas a tus hijos estudiando, tengas todo. Dios dice, te lo voy a dar todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Suponiendo, yo ahorita tengo 20 años, aunque no lo crean, en este ejemplo. Y Dios dice, te voy a prosperar tanto que no vas a tener necesidad de nada. Pero está una ruta trazada para que yo llegue a ese destino y a ese propósito. Pero por mi rebeldía, por estar escuchando la voz del diablo, por estar escuchando la voz de mis amigos, por estar escuchando mis propias emociones, me empiezo a desviar del camino. Y me tardé 20 años acá. Y entonces ya no tengo 20, ya tengo 40. Y entonces quise volver al camino. Ay, ya me acordé del propósito. Pero me volví a desviar por escuchar voces ajenas, por escuchar la voz del diablo. Y pasaron otros 15 años, ya no tengo 20, ya tengo 55 años. Y entonces me vuelvo a reubicar al camino de Dios y le echo todas las ganas del mundo. Cuando llego a mi propósito ya tengo 85 años. ¿Ya para qué quiero ese dinero? ¿Para mi ataúd?
la herencia de mi esposa. Y Dios dice, yo quería que a ese propósito llegaras a tus 30 años, para que pudieras disfrutar con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, con la iglesia, en el reino de Dios, que predicaras, que crecieras, que predicaras el evangelio. ¿Alguien cree que Dios tiene un plan para ti, que no se va a tardar mucho? Depende de usted y de mí de seguir la voz de Dios. ¿Alguien aquí que lo quiera, que diga amén a eso? ¿Cuántos quieren llegar tarde en esa cita? Por eso el diablo es bien diablo, y por eso el diablo intenta confundirnos a todos, para que no llegues al destino. Porque, y le voy a decir algo, le voy a aclarar algo aquí, no es que el diablo sepa el futuro. Supongamos que Dios aquí en el Espíritu te mostró una visión de lo que Dios va a hacer contigo. ¿Está aquí conmigo? O te soltaron una palabra profética, y el diablo también escucha cuando un profeta viene y te profetiza. Cuando un profeta viene y te suelta una palabra directa del cielo, la escuchas tú, pero también la escucha el diablo, y también la escuchan los demás. Entonces los demás que son envidiosos, ojalá que no se le cumpla nada. Yo le voy a meter el pie. Toca a un hijo de Dios y ahí te la doy. Y el diablo también dice, ¿con qué este va a ser profeta? Yo me encargo de que no sea así. Y te empieza a distraer, te empieza a malenfocar, te empieza a lastimar, y te perdiste el propósito. Y Dios quería que fueras profeta a tus 30 años, un profeta ministrando en las naciones. Ya cuando llegaste fue a tus 50 y dice Dios, pues ya nomás vas a servir 5 años, porque ya te voy a llevar. Podemos estar llegando tarde por no estar discerniendo y escuchando la voz del Padre, la voz de Dios. ¿Está aquí conmigo, hermano? Él sabe más que usted, Él sabe más que yo. Y si te dice perdona, es porque Él sabe por qué te lo está pidiendo. Si te dice espérate ahí, pon la otra mejilla, no importa, yo me voy a encargar, Él sabe por qué lo está diciendo. Si Él te quiere alejar de ciertas amistades, de los que tú dices que son mis amigos de la infancia, yo los amo, machín, lárgate de ahí. Dios dice, lárgate de ahí. Y tú dices, no, es que ¿qué van a decir mis amigos? Y ese es el diablo. Son tus amiguitos de la infancia, jugabas fútbol con ellos. ¿Qué mal cristiano vas a hacer si te alejas de ellos? ¿Verdad que suena muy espiritual? Es que el diablo ya me las ha hecho a mí muchas veces. Yo bailaba breakdance, ¿te hago una demostración? Y mi voz interna me decía, pero si es un deporte. Es que me dan ganas de bailar, hermanos, pero ¿qué tiene de malo? Y realmente no tiene mucho de malo porque es un deporte, pero el ambiente en el que se da sí es malo. Yo decía, pero son mis amigos. ¿Qué mal cristiano voy a hacer al dejar a mis amigos? Esta era la voz del diablo diciéndome, te vas a ver muy mal cristiano. Y eso que eres cristiano. ¿No se supone que los cristianos aman a todo el mundo? Sí, pero eso no significa que yo apruebe lo que hace todo el mundo. El hecho de que yo ame a mi amigo no significa que yo lo tenga que andar acompañando cuando él esté fumando cristal, para que después yo también salga todo loco y contagiado. Entonces, no te engañes. Por eso le dije que la voz del diablo es muy fácil de confundir con Dios, porque él sabe manipular. Entonces cuando Dios dice, Dios sabe por qué nos dice las cosas, y si Dios dice lárgate de ahí es porque te está sacando de un lugar que te va a matar. Alguien que diga amén a eso, si está entendiendo que Dios está guiando tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? El Señor estuvo escuchando al diablo en sus tentaciones. Lo tentó con la fama, lo tentó con el hambre, lo tentó con el poder. A ver si es cierto que confías en el poder de Dios. Lo tentó con muchas cosas, pero Jesús al último tuvo que correr al diablo diciéndole, lárgate de aquí, Satanás.
Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él voy a servir. Así que no voy a caer en tu manipulación. Yo voy a servir a Dios, voy a enfocarme en Dios, voy a correr con Dios, voy a caminar con Dios, voy a hacer lo que Dios me dice. Alguien aquí que diga amén a eso. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás. ¿Cuántos se acuerdan que en la pandemia decían: tú sal, hombre, haz cultos masivos? ¿O qué? ¿No tienes fe? Yo escuché a muchos cristianos diciendo: los pastores son miedosos, no tienen fe. Y también me enfermé y también le eché ganas. Hicimos iglesia en la pandemia, otros no cerramos, ¿verdad que no? Pero sí venían esas cosas. Pero también la Biblia dice: no tientes a Dios. ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso, pero machín poderoso? ¿Cuántos han escuchado? Y si Dios te dice que te tires a un pozo, ¿te tirarías? Son esas tonteras que nos desafían y que nos confunden a veces. Es que tú haces todo lo que te dicen en la iglesia, todo lo que dice el pastor. Si el pastor dice que te avientes en un hoyo, te vas a aventar. Ahí usted tiene que responder: no, porque escrito está. No puedo tentar a Dios. Yo sé que Dios es poderoso, pero no me voy a meter donde Dios no me mandó. Ahora que si Dios me manda a sacar a un narcotraficante de un picadero, voy y lo saco si Dios me manda. ¿Aquí conmigo? Pero si Dios no me manda, ¿qué voy a meterme ahí? ¿Y tú qué andas haciendo aquí, pastorcito? Ando evangelizando. Pero si Dios me mandó, ¿tú qué andas haciendo aquí, pastor? Vine por ti. ¿Sí o no? Yo escuchaba un testimonio de, no me acuerdo quién, pastor, pero profeta me lo platicó, de un profeta que venía de otro país, llegó a Tijuana. Dice: llegó a Tijuana y llegó con una indicación de Dios: te vas a ir a ese prostíbulo. Me lo contó el profeta Luis Flor. Vas a ir a esa calle donde se prostituyen las personas. Allí hay un muchacho que se llama David, trae pechos, es una mujer, pero es hombre, y vas por él. Imagínense un profeta entre un prostíbulo, a todas las muñecas ahí. Y llegó con David: vengo por ti. ¿Qué servicio quieres, Señor? Es para que se ríe y agarre la mano. Vengo a decirte que Dios me dijo que tú eres hombre. Así que David, vine por ti. Dice: cuando le dije su nombre, abrió los ojos. Dios solamente me mandó a decirte que tú eres un hombre, que tomes tu asignación, que tomes lo que Dios, cómo te creó. Le dio la palabra, el profeta se fue, nomás a eso fue. Al tiempo después se encontró a David sin pechos, predicando el evangelio, diciendo: un profeta loco fue y me dijo que Dios me había escogido. La voz de Dios te puede guiar a salvar almas. La voz de Dios te puede meter donde tú no quieres meterte. La voz de Dios también te puede evitar que tú caigas en un peligro. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si tú saliste del alcoholismo y tú digas: Dios me mandó a la cantina a predicarle a los borrachos, si Dios no te mandó, vas a terminar tomándote un whisky ahí, te lo aseguro. Pero si Dios te mandó, vas a hacer la asignación a la cual Dios te mandó. Por eso es muy difícil distinguir cuando es Dios. ¿Sí o no? Una cervecita para el calor, frillita. Un limoncito, ¿sabes? Ándale, te vas a refrescar. ¿Serás tú Dios? ¿Está aquí conmigo? Si Dios te sacó de ahí, lo más posible es que Dios no sea. Y esto va en todos los sentidos. En los sentidos de las relaciones, en los sentidos de los pecados, en los sentidos de las decisiones, en los sentidos de los propósitos. El diablo siempre quiere confundirte la voz de Dios.
Siempre hay 4 voces. Entonces, ¿cuántos están aprendiendo a discernir la voz de Dios? ¿Aquí conmigo? El diablo le estaba mostrando reinos, le estaba mostrando el poder, le estaba mostrando supuestamente todo lo que él tenía, lo estaba desafiando. El diablo estaba confundiéndolo con la palabra. El diablo estaba usando toda su estrategia que siempre usa, pero Jesús estaba seguro de su asignación. Él conocía la voz de Dios, él sabía lo que tenía que hacer, él conocía las escrituras también. ¿Cuántos dicen amén? Así que tienes que empezar a leer más Biblia, más Biblia, más Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Se acabaron los amenes. Voy a ir aterrizando. Digan gloria a Dios. ¿Aquí conmigo? Dios no te va a decir que hagas algo en contra de su palabra. No te va a mandar a odiar, no te va a mandar a guardar rencor, no te va a mandar a prostituirte, no te va a mandar a enfermarte, no te va a mandar a pelearte, no te va a mandar a rezongar, no te va a mandar a robar, no te va a mandar a mentirle a los clientes y echarle 300 gramos de menos al azúcar, no te va a mandar a hacer cosas ilícitas. Dios no te va a mandar a hacer ninguna cosa que contradiga los principios de Dios, de la palabra. ¿Está aquí conmigo? Entonces usted tiene que aprender a distinguir. Bueno, no estoy bien porque no estoy haciendo lo que Dios dice que haga. Segundo, Dios siempre te va a decir cosas que a veces no vas a querer oír. ¿Se acuerdan de ese testimonio cuando yo quería andar con una muchacha? Aquí está mi esposa, la amo. Pero vi una muchachilla que le andaba tirando yo el rollo. Y fui a un culto y le dije: Dios, no me quiero confundir. Y necesito que seas muy claro conmigo. Solamente dime sí o no. No quiero que me digas tal vez. Toma la dirección que tu corazón te diga. No, dime sí o no. Esa fue mi petición. Digo que ese día ni siquiera predicó el pastor, predicó un líder. Y dijo el líder: hermanos, leí una cita bíblica que ni me acuerdo cuál era. Lo que me acuerdo es que lo primerito que dijo al iniciar su sermón, dijo: hermanos, hay ocasiones en las que simplemente Dios dice que no. Está bien, Señor. Pero si yo no hubiera seguido esa dirección de Dios, hoy no sería su pastor. Hoy no tendría esta hermosa esposa que está atrás. Hoy no tendría mis preciosas 3 hijas que tengo conmigo. Hoy no podría estar existiendo Adulam quizás, pero en el corazón de Dios estaba Adulam, estabas tú, estaba tu corazón. Y había que seguir la voz de Dios para que pudiera existir esto. ¿Alguien dice amén? Para que pudieran salvarse almas, miles de almas en Aguascalientes. ¿Alguien dice amén? ¿Sí o no? Es muy importante porque la dirección de Dios puede llevarte al mayor propósito de tu vida. No sabes si el tomar la decisión correcta te haga que mañana seas un pastor de 1000 personas. Pero si tú no hiciste caso, el día de mañana vas a estar alimentando puercos, porque esa no era tu asignación. Entonces, a veces cuando Dios te diga que no, nomás traga salivita para adentro y ya. ¿Sí? Pedro, me vas a negar. Señor, voy a ir contigo hasta la muerte. El diablo ya me pidió para zarandearte. ¿Y qué crees que le dije que sí? Te zarandeé. Pero tu fe no te va a faltar. No. Nunca diga no. Diga: Señor, nomás guarda mi corazón, que no me pierda. ¿Estás conmigo? Dios te va a mandar a amar, a perdonar, a sanar, a restaurar, a esperarte, a no acelerarte, a vivir bajo la obediencia de Cristo. ¿Sí? Tercero, Dios sabe más que usted y más que yo, y más que el diablo también. Y Él sabe por qué te está diciendo las cosas,
porque nos está direccionando, porque nos está ordenando, porque nos está hablando. ¿Cuántos están distinguiendo la voz de Dios? Estoy bien seguro de algo. Vénganse los músicos. Estoy bien seguro de algo. Sé que Dios tenía un propósito con esta palabra. Estoy muy seguro en mi corazón. Siento al Espíritu Santo aquí. Y estoy tan seguro de que Dios tenía este plan hoy, porque hay personas aquí que ya les está cayendo el 20. Hay personas aquí que Dios les ha dado indicaciones que no les gustan, pero a partir de ahora se va a acabar la confusión, se va a acabar la frustración. Vas a continuar al propósito para el cual Dios te llamó. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios me dijo, es que la gente necesita entender, porque muchas personas se destruyen, muchos propósitos se destruyen, se frustran, son frustrados por el diablo cuando la gente no sabe discernir la voz de Dios. Y cuando Dios empieza a hablar es porque te está cuidando, porque te está velando por ti. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso asigna un profeta, por eso asigna un predicador, por eso asigna a alguien que traiga una palabra, que tú digas. Hay gente que dice, ¿por qué el pastor parece que me está tirando todas las piedras a mí? No es el pastor, es el Dios del pastor que está aquí con él. Es el que te está hablando a tu corazón y te está redarguyendo en tu espíritu, y sabes que es Dios. Alguien sabe que Dios es el que está hablándole a su corazón esta noche. Si alguien lo está creyendo, ¿por qué no se pone de pie y le dice: Dios, estoy recibiendo el mensaje, estoy recibiendo la palabra, estoy recibiendo lo que tú estás diciendo? Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice Dios. Incluso hay ocasiones en las que vas a pedir consejo a personas, aún sabiendo ya la respuesta que Dios ya te había dicho a ti. Pero vas a pedir opiniones esperando que te contradigan lo que Dios ya te dijo en tu corazón. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Hoy son los brazos de papá. Hoy papá está en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Yo podría ir ahorita con varias personas que Dios me está mostrando. Pero no se trata de exhibir tus luchas. Pero sí voy a empezar a soltar palabras que son para personas en específico. Hay personas a las que Dios le está diciendo que se tienen que separar de ciertas amistades. Ya, dice Dios, ya, huye de ahí. Ya, no pidas más confirmaciones. Ya, sal de ahí. Es como un padre, yo siento la voz de Dios como la voz de un padre hablándole con amor a un hijo. Salte de ahí. Hay una persona que su corazón ha sido muy lastimado. Y sabes que no tienes que estar ahí. Huye por tu vida. Huye por tu vida. Y Dios me dice que te diga: no voltees como la mujer de Job, que volteó hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Ni siquiera voltees hacia atrás. Y eso significa no voltees hacia los recuerdos. Porque hay una persona que la atormentan los recuerdos. Pero es que vivimos tantas cosas bonitas, es que vivimos tantas cosas tan bien, tan bellas, es que en algunos momentos fue tan buena persona. Dice Dios: ni siquiera voltees al pasado. No.
Hay un propósito más grande enfrente. Y brazo corre braquete de mandarazo. Mande de brese caraba. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Hay personas que ya no tienen que jugar con estar jugando con Dios, con darle una cara a Dios. No. Dios no te quiere exhibir. Dios es un Dios de misericordia. Pero si insistes en tener esos pecados ocultos, Dios va a tener que terminar revelándolos para sanarte, para poder guardar tu alma, para que no te condenes en el infierno. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Vamos. Habrá alguien que quiera venir al altar a buscar dirección de Dios. Aquí tenemos profetas. Si Dios le da palabra a alguna de las intercesoras que están designadas para orar, solamente las que están designadas para ministrar, te la pueden dar. Si Dios te da una palabra para ti, te la voy a dar. Pero si Dios te la puede dar a ti directamente en el altar. Ya no te retrases más. Vas a llegar tarde al propósito. Ya no te retrases en el propósito. Sé obediente a la voz de Dios. Aunque no te guste lo que Dios te está pidiendo ahora. Y cantar abrazando la basura.